Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta mañana, por este tiempo que estamos juntos, por el privilegio de poder venir a tu casa, poder alabarte, adorarte. Qué hermoso, Dios, poder cantar esas canciones, poder soltarnos un poco, aplaudir, cantarte, elevar nuestras voces, reír, llenarnos de gozo y tu presencia. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esos fieles siervos que tú has puesto en ese equipo de alabanza que nos traen la alabanza cada domingo. Te damos gracias por esos dones que tú les has dado y esa disponibilidad que ellos tienen de servirte a ti, oh Dios, servirnos aquí en la iglesia. Y Padre, te pido que tú puedas preparar en este momento nuestros corazones, que tú llenes a cada persona ahorita de tu presencia, Espíritu Santo, que tú puedas ablandar cada corazón para recibir, oh Dios, la palabra que tú tienes para nosotros el día de hoy. Que el día de hoy sea tu palabra el que salga de mi boca, oh Dios, que sean tus ideas, que sea tu corazón, que sea tu espíritu, que se exprese a través de este siervo tuyo. Padre, te damos gracias nuevamente, te entregamos este tiempo, que sea de tu agrado, que sea para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Mucho frío ha estado haciendo últimamente, ¿sí o no? No me acuerdo cómo van a estar tan frío como ha estado estos últimos días. Y esta mañana, como cada domingo, me levanté bien tempranito para terminar de prepararme para la prédica, y salí de la cama todo calientito y fui a mi closet y puse una chompa, todavía frío, me puse otra y me puse 5 chompas. Igual me hacía frío y hacía tanto frío que no podía concentrarme y mis dedos estaban temblando mientras estaba trabajando en mi teclado, pero me recordé de algo muy importante. En vez de quejarme y decir, qué maldito frío, no aguanto, en vez de quejarme, me acordé de algo que yo siempre les enseño a mis estudiantes cada mañana, algo que les recuerdo antes de que oremos para iniciar el día, y es que siempre tenemos que estar agradecidos. ¿Amén? ¿Amén? Y así que en vez de quejarme, le di gracias a Dios. Le di gracias que aunque tengo frío, por lo menos tengo 5 chompas para ponerme. Algo que muchos no tienen. Que aunque tenga frío, gracias al regalo de cumpleaños que me regaló Wicho y Kerry, tengo unas pantuflas bien calientitas que me mantuvieron calientes los pies. Y es algo que también tengo que recordarme constantemente, que siempre tengo algo por qué estar agradecido. Y esa es la razón por la que yo sé que nuestro Dios, mi Dios, es un Dios siempre bueno. Amén. Algo que nos enseñan en algunas iglesias en Estados Unidos, que también lo he enseñado aquí a veces, es que cuando alguien dice Dios es bueno, la gente dice todo el tiempo. Amén. Entonces, cuando alguien dice Dios es bueno, la gente responde todo el tiempo. Así que vamos a practicar. ¿Dios es bueno? ¿Todo el tiempo? Amén, excelente. Y así es como debemos de pensar, ¿sí o no? Que a pesar de todo lo que nos esté pasando en la vida, debemos recordar que Dios siempre es bueno. Y esta frase que decimos como cristianos es y tiene que convertirse en pura verdad en cada uno de nuestros corazones. Es una declaración que tiene que ser 100% cierto, 100% absoluto. ¿Saben qué significa la palabra absoluto? La palabra absoluto viene del latín absolutus y significa absuelto, concluido, inmodificable. Me encanta esa palabra, inmodificable. Significa que no se puede cambiar. Significa que si Dios es absolutamente bueno, Él siempre es bueno. Amén. Él nunca no puede ser bueno. La única opción que tiene es ser bueno. ¿Ok? No puede ni por el mínimo más porcentaje no ser bueno. Es parte de su naturaleza ser bueno. No existe en Él la posibilidad absoluta de que Él no sea bueno. ¿Okay? ¿Lo puedo decir más claramente? No creo, ¿ok? Dios es bueno. Él nunca puede ser ni siquiera un poquito malo.
porque eso iría en contra de su naturaleza. Y esta es la realidad en que todo cristiano debe aprender a vivir y aceptar. Es la realidad en donde Dios siempre es bueno. Y para un cristiano no debe existir otra realidad. ¿Ok? Para un cristiano no hay y nunca debe existir una realidad en donde Dios no es bueno. El cristiano que cree diferente, que Dios a veces es malo, que no siempre es bueno, no está viviendo en la realidad correcta. Está viviendo en una realidad falsa. Una realidad en donde se ha distorsionado el significado de la palabra bueno en relación a Dios. Viven en una realidad distorsionada en donde la palabra, la bondad de Dios, tiene un significado diferente. Y en esta realidad, el cristiano piensa y cree que la frase Dios es bueno significa que Dios siempre me va a dar buena salud, siempre me va a bendecir, siempre financieramente, siempre me va a dar una vida sin problemas. Y porque este es nuestro significado de la frase Dios es bueno, el momento en que algo malo pasa, distorsiona nuestra imagen de Dios, ¿sí o no? De repente, esa imagen, este Dios que yo pensé que era bueno, ya no es tan bueno. Mi papito Dios, como le decimos a veces, al que siempre le traigo mis ofrendas, levanto mis oraciones, al que estoy entregando mi vida para que no me pase nada malo en esta vida y siempre tenga bendición. Este Diosito es el que me acaba de defraudar y nos toma por sorpresa. Nos tomas por sorpresa cuando algo choca contra esa definición incorrecta de que Dios es bueno, ¿sí o no? Y empezamos a demandarle a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué estás dejando que esto pase? ¿Qué te he hecho yo para que me hagas esto? ¿Acaso no has visto cuánto te he ofrendado? ¿Acaso no has visto cuánto estoy sirviendo 3, 4, 5 veces a la semana? Estoy sirviéndote. ¿Acaso no has visto qué tan fiel he sido con mi asistencia a la iglesia? Pero el problema no es Dios, sino que desde el comienzo nosotros como cristianos no estábamos viviendo en la realidad correcta. Y como cristianos tenemos que, y es sumamente importante que aprendamos a vivir en la realidad correcta. ¿Por qué? Porque en este mundo solo existen dos realidades. ¿Okay? Existe la realidad de Dios y la realidad de todo lo demás. Cualquier cosa que ustedes quieran poner ahí. Y todo lo demás es controlado por el enemigo. Todo lo demás le pertenece al enemigo. Es su realidad que él impone sobre nosotros. Entonces, cuando nosotros no estamos en la realidad de Dios, es cuando caemos bajo el poder y control del enemigo. Ahora, seguramente están pensando, ¿de qué está hablando este pastor? ¿Qué se fumó? No tiene sentido, seguramente hablar de dimensiones. Pero, aunque sea difícil de entender y comprender, quiero que entiendan que como cristianos tenemos que hacer ese esfuerzo de vivir en la realidad correcta. Porque esta es la única realidad al que Dios nos llama en toda su palabra. Es la realidad que Él nos llama constantemente a vivir y experimentar la realidad de Dios. Cuando leemos Romanos 12:2 dice,
regresa. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? Entonces vivan en una realidad diferente, donde piensan diferente, se comportan diferente, hablan diferente. Colosenses 3, 1-3. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdaderas verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Significa que en esta realidad de Dios es donde está la verdadera realidad. Esta realidad es la que yo me tengo que fijar y pensar y enfocarme y tratar de vivir mientras estoy en esta tierra. Y por último, Juan 17 dice, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Jesucristo fue bien claro. Nosotros, sus hijos, no pertenecemos a esta realidad. Pertenecemos a una realidad diferente. El mundo, la realidad de Dios. ¿Okay? Entonces, como podemos ver en estos versículos, como cristianos, tenemos que empezar a reconocer y caminar en esta nueva realidad. Ahora, eso no significa que vivamos como ermitas o monjes que solo nos apartamos del mundo y tratamos de no meternos en cosas o en cosas del mundo y solo pensamos y meditamos en cosas existenciales. No significa eso, porque en todos esos versículos también habla de que en medio de estar en el mundo, en medio de estar metido en todos los problemas, vivamos una realidad diferente. ¿Okay? Entonces nuestro llamado no es de escaparnos del mundo, es estar en el mundo y hacer algo al respecto. Es estar en el mundo y ayudar a despertar a todas las personas que están viviendo en una falsa realidad. Que nuestro deber como cristianos es primero despertar, reconocer que no pertenecemos en este mundo, esta realidad, y ayudar a otros a que también reconozcan el estado de la realidad falsa en la que estamos viviendo. Es nuestro deber trabajar juntos, mano a mano, a que podamos traer esta nueva realidad a las personas. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto si estamos estudiando Nehemías? ¿Qué tiene que ver esto con Nehemías? La razón es porque es sumamente importante y necesario que estemos en esta realidad correcta para saber cómo pelear bien, para saber cómo luchar bien, para estar listos para lo que nos espera cuando comencemos a vivir una vida en la realidad de Dios. Y es por eso que el título de hoy es ¿estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para lo duro y difícil que se va a poner tu vida ahora que quieres construir las murallas de tu vida, de tu contexto, tu comunidad, tu ciudad? ¿Estás listo para comenzar a sufrir, a estar incómodo, a renunciar a las cosas de este mundo? ¿Estás listo para los ataques constantes que el enemigo ahora va a tirar hacia tu dirección? Porque tú ahora quieres vivir una vida diferente, porque ahora tú quieres hacer un cambio real, porque tú ahora quieres reconstruir las murallas que el enemigo ha tumbado. ¿Estás listo para esta realidad que te espera? Muchos predicamos que Dios es solo amor y bondad y no nos avisan de esta otra parte.
Pero esta parte es la parte que importa. Porque esta es la parte que si no entendemos bien y no sabemos vivir bien y no sabemos lidiar bien, nos tumba una y otra vez. Es la parte que hace caer a los cristianos una y otra vez. Esta es la realidad que nos espera como cristianos. Y es la realidad que le esperaba a Nehemías. Y en este capítulo, siendo un poco largo, no lo leímos todo, pero un resumen rapidito lo que pasa en este capítulo para que tengan ese contexto. Nehemías llega, comienza a construir las murallas y luego hay dos personajes, Sanballat y Tobías, que son no judíos, y ellos son políticos y empiezan a atacar, a amenazar y a burlarse del trabajo que están haciendo los judíos. Y Nehemías ora y luego continúa la obra. Pero luego Sanballat y Tobías se frustran y se enojan porque la obra continúa y empiezan a amenazarlos con rumores y temor y rumores de guerra, amenazas de guerra. Y luego los judíos empiezan a quejarse y Nehemías después reúne a los líderes, les recuerda quién es Dios y hacen cambios, se preparan mejor y luego comienzan a trabajar de una manera diferente. Y lo que vamos a ver en este capítulo el día de hoy es qué nos enseña este capítulo primero sobre las realidades que existen en este mundo y cómo lidiar, cómo navegar esas realidades, y segundo, cómo mantenernos en la realidad de Dios. ¿Okay? Entonces, primero, lo que vemos a lo largo de todo este capítulo, vemos una lucha entre estas dos realidades. ¿Okay? Y vemos, en resumen, que lo que es bueno en la realidad de Dios es malo en la realidad del enemigo. ¿Okay? Que lo que hacemos por el bien, para el bien en la realidad de Dios, va a ser algo malo para la realidad del enemigo. ¿Okay? Segundo, que lo que se quiere construir en la realidad de Dios, el enemigo siempre va a querer destruir. ¿Okay? Todo lo que nos esforcemos como iglesia, como cristianos para construir en esa realidad de Dios, el enemigo va a buscar cómo destruir. Y por último, lo que se hace en la realidad de Dios siempre debilita la realidad del enemigo, pero no viceversa. ¿Okay? Porque la realidad de Dios no puede ser derrotado. Y eso vamos a hablar al final. Entonces, primer punto. Lo que es bueno en la realidad de Dios es malo en la realidad del enemigo. ¿Qué significa esto? Significa que no todo el bien que hagamos, no todas las cosas buenas que hagamos para Dios van a ser necesariamente recibidos bien por todas las personas. ¿Ok? A veces pensamos que solo porque estamos haciendo las cosas de Dios, porque queremos ayudar a las personas y cambiar la comunidad y traer cambios en la vida, que porque queremos hacer buenas cosas, todo va a salir bien, ¿sí o no? Pero sucede así, no siempre. Y lo que Nehemías quiere hacer, lo que vemos aquí, lo que él quiere hacer es algo bueno, ¿sí o no? Quiere reconstruir las murallas de su ciudad, restaurar su ciudad, darle a los judíos más protección y restaurar ese orgullo, ese sentimiento judeo. ¿Okay? Pero aún así, aún siendo enviado para hacer algo bueno, Nehemías se topa con un montón de oposición. Como vemos en los primeros dos versículos, lo primero que Nehemías se afronta es este enojo, esta burla, este Sanballat y Tobías que vienen y empiezan a burlarse, empiezan a acechar, a molestar, a desanimar a los judíos. ¿Qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Y para colmo, piedras calcinadas. El propósito de ellos era atacar, desanimar, traer miedo, temor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa oposición? La respuesta
hay una razón. Porque hay una razón por qué las cosas están en condición de ruina y opresión. ¿Okay? La respuesta a esta pregunta, ¿por qué hay oposición? Es porque hay una razón de por qué las cosas están mal. Un poquito difícil de entender, pero déjame explicar. ¿Okay? Están así porque alguien normalmente se beneficia de la ruina y opresión de otros, ¿sí o no? Casi siempre hay alguien que se beneficia de la mala fortuna de otros. Y muchas veces, por esa razón, existe la oposición a las cosas buenas que queremos hacer en una comunidad. Siempre hay alguien que se beneficia de la mala fortuna de otros. Si no fuera así, si eso fuera una mentira, entonces, si nadie recibe ningún beneficio de algo terrible que estamos viendo o opresión que estamos viendo, entonces no hubiera razón por qué no ayudar, ¿sí o no? Si no hubiera un beneficio para uno, entonces todos haríamos el esfuerzo para restaurar y arreglar y reparar lo que estamos haciendo. Pero eso no pasa, porque secretamente, maliciosamente, egoísticamente, queremos que se queden así para que nos beneficie más a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué mantener el nivel de educación tan bajo en un país? Porque la gente sin educación es más ignorante, ¿sí o no? Es verdad, perdón, no estoy insultando, es verdad. La gente sin educación es ignorante. La gente sin educación no conoce sus leyes, no conoce sus derechos. Entonces puede venir uno y aprovecharse de otros, porque no saben leer, no saben escribir. Si los mantenemos maleducados y literados, entonces no van a saber qué estamos haciendo. Nos aprovechamos. ¿Por qué es tan difícil, caro, complicado? Escucho historias de horrores de gente que quiere graduarse de la universidad para sacarse su carrera. ¿Por qué es tan difícil graduarse de la universidad? Es porque hay un sistema de injusticia y opresión que no quiere cambios. ¿Por qué? Porque mientras más sufren los estudiantes, más clases pierden, mientras más años les tarda sacar su carrera, más dinero, ¿sí o no? Más dinero para la universidad. ¿Por qué hay tanta mala infraestructura en un país en donde no debe haber, como Guatemala? No hay razón por qué Guatemala tenga tantos problemas, ya lo vimos. Pero es porque invertir en infraestructura, en las calles, en basureros, en parques, es menos dinero para el bolsillo de los políticos, ¿sí o no? Es verdad. Si invierto más ahí, menos bolsillo para acá. Y eso sucede. ¿Por qué hay tanta pobreza? Porque si podemos aprovecharnos de la gente pobre, entonces, si los mantenemos pobres, podemos seguir sacándole a la gente trabajo barato, mano de obra barata, ¿sí o no? Si la gente pobre se mantiene pobre y está tan desesperada de ganarse su centavito, y sabemos que están desesperados, y para aprovecharnos, en vez de ofrecer lo que es justo, le decimos, te voy a pagar 60. Es mejor que lo que están pagando otros te van a dar 50. Yo te voy a dar 60. Pero porque están tan desesperados en su pobreza, ¿qué hacen? Lo toman, no tienen opción. Entonces, beneficiamos de la pobreza, ¿sí o no? Algunos. Beneficiamos de mantener a otros pobres para que nosotros saquemos más ganancias. Y eso pasa. Y hay gente que cuando ve que las obras caritativas o las obras, proyectos de alguien va a empezar a afectar eso, mi bolsillo, mis privilegios, empieza a haber oposición. Claro, no todo es culpa de otros, ¿ok? No quiero solo culpar a un lado. Las mismas personas que están bajo presión están ahí muchas veces por malas decisiones, adicciones,
malas decisiones financieras, ¿ok? Por irresponsabilidad, indiferencia a lo que están atravesando, por su misma flojera y propia tontera a veces. Es cierto, ¿sí o no? Hay dos lados del problema, ¿ok? Pero los sistemas opresivos que existen facilitan que sucedan estas circunstancias más y más y dificultan el escape de estos sistemas, de que la gente pobre pueda salir de estos lugares. Y cuando se lucha contra esos sistemas, siempre va a haber oposición. No solamente oposición espiritual, sino también oposición física, oposición humana, oposición sistemática y a veces institucional. Sanballat y Tobías son un ejemplo perfecto. Ellos eran dos personas, dos políticos que se beneficiaban de la pobreza y la condición de Judea. Porque mientras Judea se mantenía pobre, ellos tenían que dependerse de las ciudades alrededor. Tenían que depender de otros como Sanballat y Tobías, personas que eran políticos líderes de esos pueblos. Así que cuando Nehemías vino a construir el muro, se toparon con la oposición de Sanballat y Tobías. ¿Por qué? Porque ellos no querían perder ese poder, ese privilegio, esa influencia contra los judíos. Y Satanás usa eso. Él usa eso también para sus propósitos, a lo que vamos a ver más la próxima semana. Él usa el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, la avaricia del ser humano para también cumplir con sus planes, para impedir el crecimiento del reino de Dios. Iglesia, yo quiero que sepan y entiendan que esta oposición también va a suceder aquí. ¿Okay? En este camino que estamos comenzando como iglesia a movilizarnos más para restaurar y reconstruir las murallas de nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, los problemas van a surgir. Y quiero advertirles que todos los que participemos en estas obras, todos los que participemos en crecer el reino de Dios, vamos a ser susceptibles a los ataques del enemigo. Y la iglesia está creciendo. Hay muchas cosas hermosas que están pasando. Vidas restauradas, gente sanada, mis mujeres, 50, 60 mujeres. Anoche tuvimos 30 hombres que vinieron alabando, escuchando. Grupos de vida se están llenando, la gente está compartiendo, está abriéndose, está encontrando comunidad. Dios está utilizando esta iglesia para transformar vidas. Y el enemigo no le gusta. Y va a comenzar a atacar, y quiero advertir a todos los que ya están participando y son parte de este movimiento. Vienen los ataques. No piensen que solamente porque estamos haciendo la obra de Dios y porque queremos ayudar a otros, que todo va a salir bien. Que la gente nos va a tirar esa alfombra roja. Oh, gracias por su ayuda. Oh, gracias por su bendición. Entiendan que va a haber oposición. Así como nos ha pasado con este ministerio. Tantas veces que hemos tratado de ayudar, pero aún así recibimos oposición. Gente que quiere aprovecharse, gente que quiere defamar nuestro nombre, gente que utiliza nuestro nombre de AMI para ir a extorsionar a otras personas y defraudar a otras personas para robarle dinero. Y es difícil entender, ¿sí o no? Pero si estamos haciendo la obra de Dios, si estamos haciendo cosas buenas, ¿por qué hay tanta oposición? Y lo peor es que parte de esta oposición muchas veces va a ser problemas que van a surgir dentro del mismo cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Así que no se dejen engañar por esta falsa realidad
de que todo va a salir bien, de que ahora que el pastor me ha puesto a servir, que ahora el pastor me ha puesto a servir en la iglesia y ser líder, que ahora que estoy haciendo más cosas de Dios, que ahora sí mi vida va a mejorar, que ahora sí voy a recibir más bendición, que ahora sí mi negocio va a ir mejor, que ahora sí voy a recibir bendición financiera. No se dejen llevar por esa mentira, porque esa es una mentira, una falsa doctrina que se enseña en las iglesias de prosperidad. Esa no es la enseñanza de Jesús. Y la realidad de Dios, en la realidad que tenemos que estar, es una realidad donde Dios siempre es bueno, ¿qué? Y en esa realidad que Dios siempre es bueno, siempre también va a haber oposición del enemigo. Y esa oposición no siempre va a ser tan obvio. Muchas veces Satanás va a atacar por atrás, como un cobarde. Nos va a atacar a través de nuestra salud, o esposo o esposas, peleas, conflicto, a través de nuestros hijos y familiares. A veces va a atacar nuestros negocios, a veces va a usar a la misma iglesia o a los mismos cristianos para atacarnos. Y tenemos que aprender a vivir esta realidad de Dios correctamente. Entender que es una realidad en donde Dios siempre es bueno, pero en donde tenemos que estar atentos y preparados, ya que a veces tenemos que entender, aprender que el enemigo va a atacar. Y esto es algo que Nehemías tuvo que experimentar también y su gente. Ellos llegaron y supieron que había oposición. ¿Qué? Sabían, tenían ese conocimiento a que había gente que no le gustaba, pero se pusieron a trabajar. Y luego tuvieron buen progreso y de ahí comenzó un poco más fuerte, ser más fuerte la oposición. ¿Y qué hicieron? Se fueron rindiendo, empezaron a quejarse, a desanimarse. Y luego la oposición se puso más fuerte. Y finalmente aprendieron una lección importante sobre vivir en la realidad de Dios. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas, ¿sí o no? Sabemos que existe Satanás, tenemos conciencia de que hay un mundo espiritual y hay una oposición espiritual, ¿okay? Pero no lo tomamos seriamente, porque solo para muchos es un concepto mental, una idea. Pero luego las cosas empiezan a ponerse más real, empiezan a suceder cosas malas, cosas que nos toma por sorpresa. Y luego no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué hacer. Así que lo que hacemos es quejarnos con Dios y con otras personas, ¿sí o no? Y si no entendemos bien esta realidad, que Dios es bueno en medio de todo, vamos a perder la batalla. Así como el pueblo de Israel. Si ellos no se hubieran levantado, no hubieran entendido este punto tan importante, hubieran perdido la batalla y parado de construir la muralla. Tenemos que saber entonces como cristianos cómo levantarnos y recordarnos de la realidad de Dios, que Dios siempre es bueno y que somos soldados de Cristo. Entonces, solamente entonces podremos seguir adelante y encontrar la victoria. Porque la oposición está garantizada y va a ser de muchas maneras. En Nehemías vemos el ejemplo de cómo fue su oposición. Para Nehemías la oposición que él experimentó fue de esta manera, fue de 4 maneras. 1, él experimentó ser ridiculizado, por favor. ¿Qué? Él experimentó ser ridiculado, ¿qué? Él experimentó la intimidación, él experimentó el desánimo, ¿qué? Y el temor. ¿Y cuántos de nosotros estamos o hemos experimentado también este tipo de oposición cuando nos metemos a hacer la obra de Dios? Yo sé por certeza que algo así, o peor o más,
les va a pasar a ustedes. Nos va a pasar a todos nosotros que estamos metidos y vivimos en la realidad de Dios. Que estas cosas van a suceder en sus vidas y en la iglesia mientras sirvamos más a Dios. Y esa es la realidad. Duele escuchar y no es bonito escuchar, pero es la realidad. Entonces, iglesia, voy a hacerles mi pregunta otra vez. ¿Ahora están listos o ya no tanto? ¿Están listos o ahora tienen miedo? ¿Están listos para avanzar o ahora quieren irse a otra iglesia? Ajá. ¿Están listos para lo que viene? ¿Están listos para comenzar a vivir esta nueva realidad? Una realidad en donde Dios siempre es y va a ser bueno en sus vidas, pero en donde también van a tener que sufrir. ¿Están listos? ¿Amén? Si es así, veamos lo que Dios nos enseña a través de Nehemías, en cómo podemos seguir viviendo esta vida, esta realidad y ser victoriosos. Cuando vemos Nehemías y su comportamiento y lo que él hace, él nos muestra cómo vivir una realidad en Dios. Y nos lo muestra en 3 modos, ¿ok? Como si fueran videojuegos, seamos como Transformers, ¿ok? Modo oración, modo defensa, modo ataque. Como cristianos tenemos que siempre estar en estos 3 modos de vida, de pensamiento. Primero, en modo de oración. ¿Qué significa? Cuando comenzaron a ridicular el proyecto y a las personas, lo primero que hizo Nehemías era orar, ¿sí o no? ¿Okay? Él estaba en modo de oración. Él sabía que mi respuesta ahorita ante esta posición no es escaparme, ¿okay? Sino que es orar. Pero no solamente orar bien, orar con poder, orar con autoridad. La oración que él dice no es una de, oh Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Oh Dios, yo vine a servirte, a trabajar por ti, dejé todo atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay tanta oposición. Esa no fue la oración de Nehemías, ¿sí o no? Más bien, la oración de Nehemías fue de alguien que no se iba a dejar de intimidar. Alguien que no se iba a olvidar de quién era su Dios. Alguien que estaba preparado y listo para decir, Dios, tú encárgate de este problema. Me encanta esta oración. Si leemos Nehemías capítulo 4 a 5, esta es la oración que él hace el momento que experimenta esa posición. Dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen tu muralla. Me encanta esa oración. Me encanta esta oración, no porque es vengativo, ¿ok? No por eso, porque demuestra un Nehemías que conocía bien a su Dios, que él conocía bien su Dios y el poder que su Dios tenía. Él conocía bien que este proyecto, el que estaba a cargo de este proyecto era él y no Nehemías. Y muchas veces, cuando vengan los problemas, tenemos que recordarnos, lo que estamos haciendo como iglesia no es nuestro proyecto, no es nuestro ministerio, como lo hablé el pasado domingo, es de quién, para glorificar a quién, a Dios. Entonces, si realmente creemos que es de Dios y para Dios, que Dios se encargue de los problemas, amén. Es algo que yo he tenido que orar muchas veces, porque muchas veces han surgido problemas y situaciones, demandas hacia nuestro colegio, ministerio, cosas que no teníamos culpa, pero estaban pasando. Y yo decía, Dios, encárgate. Esta es tu iglesia, este es tu colegio, este es tu ministerio. Yo no sé qué hacer. Yo solo estoy aquí para servirte,
Así que si tú quieres que esto continúe, encárgate de este problema y resuélvelo. Y ¡puf! Lo hace. ¿Qué? Él se encarga. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios que sabe encargarse de sus problemas. Amén. Y es algo que tenemos que recordar. Servimos a un Dios que puede encargarse de cualquier problema. Y cuando lleguen esos problemas, lo primero que tenemos que hacer, como lo hizo Nehemías, es recordar que Dios siempre es y que Él se va a encargar de defender su propio nombre, su reputación. Ahora, quiero que vean el contraste. Cómo reacciona el pueblo ante oposición versus cómo reacciona Nehemías. Cuando leemos Nehemías 4:10, ¿cómo reacciona el pueblo? Dice, entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla. Este trabajo es imposible. ¿Por qué estamos haciendo esto? Era mejor que nos quedemos en nuestra casa tranquilos. Y esto puede llegar a suceder fácilmente dentro de una iglesia, ¿sí o no? La iglesia crece, se está movilizando, comienza a haber más ministerios, crecimiento, pero luego comienza la división, las quejas, comienzan los chismes, los problemas, las malas actitudes. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo afrontar los problemas. Porque el momento que viene un problema, yo no sé que debo ir a Dios, pero en vez me quejo y luego por quejarme estoy de mal humor y luego empiezo a hablar mal de la gente, quejarme, ya no quiero estar en esta iglesia y ya no me rindo, ¿sí o no? Pero cuando vemos a estos dos comparados, vemos que Nehemías ya tenía un hábito de oración. Él ya sabía entrar en su modo de oración cuando era necesario. Sabía cuándo convertirse en Saiyajin para poder luchar. Él ya sabía cómo entrar en ese modo de ir a su Dios y recibir poder de su Dios. Segundo, tenemos que estar en modo de defensa, por favor. ¿Okay? En modo de defensa. Cuando nos enfrentamos ante la oposición, tenemos que pausar y evaluar, entrar en la defensiva por un ratito. Nehemías pasa un rato el trabajo de la obra. Y me imagino que para él fue difícil hacer eso. Yo odio pausar las cosas. Soy una persona que quiero hacer y terminar. ¿Okay? Y cuando hay problemas, muchas veces lo quiero ignorar porque quiero llegar a terminar. Pero Nehemías pausa y evalúa. Cuando tenemos problemas, tenemos que entrar en ese modo de defensa para pausar y evaluar. Nehemías 4, 9 y 13, quiero que vean las palabras claves que salen aquí. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Luego versículo 13, de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Tenemos que pausar y evaluar. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando este problema, este conflicto, esta oposición? ¿Cómo está planeando el enemigo su propio ataque, su próximo ataque? ¿Dónde va a atacar después? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es el plan del enemigo? Pero también evaluar qué está pasando adentro, ¿sí o no? ¿Dónde hay que reforzar? ¿Dónde hay debilidad? ¿Quién está en pecado? ¿Quién está pecando? El enemigo le gusta entrar por esas puertas de pecado. Que puede que alguna iglesia, un ministerio fuerte, está creciendo el ministerio de mujeres y ahí viene 60, 70, 80, 90 mujeres y luego hay alguien que deja esa puerta abierta al pecado del enemigo. El enemigo va a entrar ahí, a través de eso causar problemas y división. A veces cuando eso pasa hay que pausar y evaluar dónde hay que corregir, dónde hay que arrepentirse, dónde hay que confesar, dónde hay que fortalecer. Esto es entrar en modo defensa.
¿Dónde hay que reforzar para que el enemigo ya no tenga dónde entrar? Por último, hay que entrar en modo ataque. ¿Okay? Nehemías 4:23, el último versículo de este capítulo dice: durante ese tiempo, ninguno de nosotros, ninguno, ni yo, ni mis parientes, ni mis sirvientes, ni los guardias que estaban conmigo, nos quitamos la ropa. En todo momento portábamos nuestras armas, incluso cuando íbamos por agua. En todo momento portaban sus armas, en todo momento estaban listos para atacar, para tomar acción. Cuando entramos en modo de ataque, es hora de equiparse y estar listos para ir al ataque, ya no ser indefensos y que nos ataque el enemigo y que haga lo que quiera. Y hoy otra vez, hoy el enemigo otra vez me está atacando, hoy otra vez estoy triste, estoy deprimido. Ya no dejar que el enemigo nos ataque y seamos como niños indefensos y debiluchos. Pero es hora de aprender a equiparnos y entrar en modo de ataque. La nueva estrategia que implementa Nehemías, la nueva estrategia que él implementa aquí era preparar mejor a las personas. La estrategia no era, bueno, escondámonos más, paremos de hacer la obra, o que ya no hagamos más ministerios, o que no hay oposición, que iglesia no vamos a hacer eso. No, era, ok, todavía hay que terminar la obra, agarren su martillo y agarren su espada, ok. Y mientras están trabajando, si viene alguien, saquen su espada. Él estaba equipando a su pueblo para hacer la obra y estar listo para atacar. Y todos estaban listos para ir al ataque en cualquier momento. El momento que sonaba la trompeta, todos iban a ir a ese lugar ya listos con las armas para luchar. Todos tenemos que estar preparados también. Hermanos y hermanas, hacer la obra de Dios no solamente es orar y hacer cosas, es también estar preparados para luchar. Cuando estamos preparados, cuando estamos siempre en alerta, cuando estamos siempre listos para atacar, y especialmente atacar con el nombre y la autoridad de Cristo Jesús, ¿saben qué pasa? El que sale huyendo intimidado no somos nosotros, es el enemigo. Amén. Cuando estamos listos y preparados, el que se va a ir corriendo y va a tener miedo de acercarse a nosotros va a ser el diablo. Él va a reconocer, wow, ese pueblo reconoce y clama la autoridad de Jesús. Wow, ese pueblo, mis armas ya no funcionan porque están tan preparados y listos y defendidos contra mis ataques. Y va a hacer que él tenga que huirse y estrategizar otra vez y pensar otra vez. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. El otro día estaba hablando con Tavo y él me estaba contando que durante su ayuno que él hizo, Dios le dio una imagen, me encanta, se lo voy a robar. Digo, Dios me dio una imagen de una araña, que cuando algo cae en la telaraña de una araña, ¿qué hace? Instantáneamente esa araña va hacia o no, actúa, ataca. Y así de la misma manera, nosotros también tenemos que ser como arañas, listos para actuar y atacar en cualquier momento. Entonces, debemos prepararnos bien, iglesia, no solamente en oración, pero en estrategia, en preparación. Andar siempre con la espada en una mano y con la herramienta en la otra. Y para nosotros como cristianos, la espada es la palabra de Dios. Amén. Y las herramientas son los recursos, los talentos, dones que Dios nos ha dado. Y la iglesia es el ejército para que no tengamos que pelear solos. La iglesia es ese ejército, así como Nehemías pudo organizar a su pueblo y sentirse seguro y tener un ejército que estaba listo a luchar cuando suene la trompeta.
También la iglesia es ese ejército, que cuando haya peligro allá, todos estemos listos para ayudar, estemos listos para servir, estemos listos para interceder, para orar, para ayudar. Ese es nuestro contexto, que nosotros tenemos este ejército para servirnos y ayudarnos y luchar juntos. Así como si en un brazo me pica un zancudo, ¿qué hace mi otro brazo? ¿Sí o no? Defiende mi cuerpo. Cuando juego fútbol y viene una pelota hacia mí, hacia mis partes privadas, ¿qué hago? Me defiendo, mi cuerpo se defiende. Eso tiene que hacer el cuerpo de Cristo. Cuando alguien está en problemas, cuando alguien necesita oración, cuando alguien necesita ayuda, intercesión, liberación, el pueblo de Dios está listo con su arma para atacar, para luchar, para defender. Para terminar, quiero terminar resumiendo y resaltando este punto principal, mi desafío para nosotros como iglesia. Por favor, ¿estás listo para seguir adelante? Sabiendo todo lo que viene, todos los desafíos y ataques que están por llegar a tu dirección, ¿estás listo para seguir adelante, para reconstruir estas murallas, para reclamar almas y crecer el reino de Dios? Acuérdense de la realidad en que debemos vivir como cristianos. No la realidad de este mundo, pero la realidad de Dios, en donde en esa realidad Dios siempre es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, no importa lo que suceda, no importa los ataques, no importa los problemas y los desafíos, me voy a recordar y clamar siempre que Dios es bueno. ¿Ven? Voy a declarar que en medio de mi tribulación, en medio de mi pérdida financiera, en medio de mi pérdida de salud, en medio de la muerte de un ser querido, voy a clamar, Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Y si nos mantenemos en esta realidad, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, a través de la comunidad y comunión que tenemos en la iglesia, así es como vamos a poder salir adelante, seguir adelante, no importe la oposición que afrontemos. Amén. Jesucristo vino a esta tierra para que ya no seamos intimidados más por este, disculpen la palabra, maldito diablo. Él vino a esta tierra para darnos ese coraje, esa valentía, ese derecho de poder pararnos enfrente de Él con toda confianza y decir, ya no más. Tú, diablo, fuera de aquí. No tienes derecho en este lugar. Te rechazo en el nombre de Cristo Jesús. Él nos ha dado ese poder para que no caigamos en sus trampas, en las mismas trampas que Él pone. Jesucristo vino a darnos victoria, para darnos poder, para darnos autoridad. Él vino para despertarnos de esa falsa realidad del mundo y mostrarnos la nueva realidad en Él. Una realidad que, aunque sea difícil, es una realidad en donde nunca vamos a estar solos. Amén. Es una realidad en donde, aunque suframos un montón y aunque recordemos y aunque nos pase un montón de cosas, nos vamos a poder recordar que esto solo es temporal. Y que en medio de todo eso, Él nos va a dar esa paz y alegría que necesitamos para aguantar y atravesar esa dificultad. Quiero reiterar otra vez, Jesús no vino a ofrecerte
una realidad de prosperidad financiera, de comodidad materialista y una realidad libre de enfermedades. Él no vino a ofrecer esa realidad. Él vino a ofrecer una realidad en donde, a pesar de todo lo malo que te pase, Él siempre va a estar ahí, siempre va a ser bueno, siempre te va a dar fortaleza, siempre te da paz. Entendamos esta realidad, porque es entender esto, que aquí en adelante las cosas ya no nos van a desviar del camino de Dios. Las cosas ya no nos van a tomar por sorpresa. Que cuando creemos esto con todo nuestro ser y vivimos en esta realidad, la próxima vez que me pase algo malo a mí o a mi familia, en vez de ir, Dios, ¿por qué? Y nos enojemos y nos alejemos de Él y guardemos ese rencor y odio, vamos a poder decir, Dios, eres bueno todo el tiempo. Dios, dame esa paz, esa fortaleza para atravesar esta tribulación. ¿En cuál realidad estás viviendo? Es importante que sepas responder bien a esta pregunta, porque si estás viviendo en la realidad del diablo y no tienes a Cristo, te vas para una eternidad de perdición sin Él. Si tienes a Cristo en tu corazón, pero sigues metido en esa falsa realidad del mundo, vas a seguir teniendo mucha dificultad en tu vida para entender la verdadera definición de la bondad de Dios. Y se te va a hacer difícil encontrar esa paz y ese gozo en medio de tus problemas. Es hora de abrir los ojos y de comenzar a vivir la verdadera realidad de Dios. Amén. Para terminar, esta vez sí, para terminar, ¿okay? Así como Nehemías le recordó a su pueblo, quiero terminar con esas mismas palabras de Nehemías. Nehemías 4:14b dice: no le tengan miedo al enemigo, Iglesia La Gracia. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Amén. No me convencen. Amén. Recordemos, iglesia, no hay que tenerle miedo al enemigo. En este nuevo camino que estamos tomando como iglesia, no le tengamos miedo a la oposición que el enemigo va a traer a nuestra dirección, a nuestra familia, a nuestra persona. Recordemos quién es este Dios, Dios de poder y autoridad, y recordemos clamar esa victoria y paremos de ser intimidados por el enemigo. Amén. Vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo para responder a este mensaje. En este momento quiero animarlos. Si alguien aquí primeramente reconoce que está viviendo en una falsa realidad sin Cristo, los quiero invitar esta mañana. Es hora de entrar en esta realidad. Es hora de entrar en la realidad de Dios, una realidad hermosa, una realidad donde Él siempre es bueno con nosotros. Y si esta mañana están listos, preparados para tomar esa decisión de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, les animo, los invito, levanten la mano. Uno de nuestros pastores va a pasar a orar con ustedes. Hoy es el día de parar de vivir en la oscuridad, de parar de vivir en las mentiras. Hoy es el día de comenzar a vivir en esa realidad verdadera de Dios. Y para los que son cristianos, si sienten que están viviendo más en la realidad del mundo que en la realidad de Dios, quiero animarlos en este momento. Confiesen su pecado, reconozcan su error, díganle: Jesucristo, abre mis ojos, muéstrame la luz para que yo pueda caminar hacia tu realidad, yo pueda caminar hacia tu dirección, yo pueda empezar a vivir en tu realidad. Ayúdame a clamar
esas promesas que tú tienes para mí. Ayúdame a clamar esa autoridad y ese poder que tú me das a través de tu Hijo Jesucristo. Y en este momento, si alguien está atravesando problemas, está siendo atacado por el enemigo, si en este momento sienten que están experimentando ese ataque espiritual, están experimentando esa intimidad del enemigo, temor, quiero que en este momento declaren victoria en el nombre de Cristo Jesús. Rechacen esos ataques del enemigo. Digan: en el nombre de Jesús, declaro victoria sobre esta enfermedad, declaro victoria sobre este problema, declaro victoria sobre este temor que tengo en mi corazón, declaro victoria sobre esta área de mi vida. Hoy es el día de parar de vivir en temor, de parar de vivir bajo la intimidación del enemigo. Hoy es el día de comenzar a caminar en victoria, de comenzar a caminar sin temor, que no importe lo que el enemigo tire hacia mi dirección, yo sé que mi Dios es bueno todo el tiempo. Gracias, Jesús. Ya no queremos rendirnos al temor. Ya no queremos caer rendidos ante la intimidación. Ya no queremos caer rendidos ante la vergüenza, ante la culpabilidad. Solamente queremos estar rendidos a ti, Cristo Jesús. De postrarnos ante tus pies. Esos pies que trajeron el mensaje de salvación, de amor, de gracia y de perdón. Así que, Padre, esta mañana como iglesia nos rendimos ante ti. Te entregamos todo, porque queremos que con todo lo que tenemos y con todo lo que somos podamos agradarte, podamos exaltarte, podamos glorificarte. Solamente queremos estar rendidos ante ti, ya no más ante el enemigo, ya no más ante otros ídolos, ya no más ante el pecado, ya no más ante Satanás. El día de hoy, oh Dios, declaramos victoria, declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén, amén. Dios es bueno. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Padre. Amén.